Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale, corazón? Recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente toma lo que es tuyo. Tenga mucho cuidado con las estafas, cariño, porque en los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es números personales o no estoy pidiendo lo que es números personales. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo. A través de ese correo, si te interesa lo que es una lectura personal, te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, mi aguijón de oro. ¿Qué nos dice? Preparado, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que algo te llega por destino o posiblemente tú lo has estado atrayendo a través de la ley de la atracción. Has estado visualizando cosas positivas, has estado con buena energía, con buena vibra, entonces te viene una sorpresa, te viene un regalo, Escorpio. Hay un regalo que te viene. El número 48 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, cariño. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo para mi querido Escorpio. Carta guía, carta de consejo. Tenemos lo que es la carta de loco. Me dicen, tienes que empezar a vivir la vida de una forma despreocupada, cariño. No te tomes las cosas tan a pecho, también me están diciendo, ¿vale? Tienes que mantener contigo lo que es tu niño y tu niña interior. Vamos a suponer que tú tienes lo que es una discusión con tu pareja. No seas rencorosa, no seas rencoroso. Tómate la vida con humor, me dicen, con humor. En el trabajo, en el proyecto, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no estoy bien lo que es en ese trabajo, no sé qué va a pasar conmigo, entonces, cariño, ha llegado la hora de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, algo que a lo mejor de repente tú llevabas siempre lo que es en tu corazón. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra, sobre todo empezar desde cero. Virgo, Géminis, Sagitario, Virgo, Capricornio. Muy bien, cariño, muy bien, mi aguijón de oro. Te enseño las cartas. Vamos a ver iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La letra S, la letra T, la letra I, la letra F, la letra C, la letra R también, ¿vale? Porque salió lo que es en el medio. Muy bien, cariño. Yo lo que quiero ver, mi querido Escorpio, cómo está tu energía en estos momentos. Escorpio, 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 ¿cómo están tus energías? Mira, mi querido Escorpio, las energías me dicen, Escorpio, empieza a ver la vida con otros colores, con otras luces. Tómate la vida de una forma despreocupada. Te lo vuelve a confirmar, cariño. Te lo vuelve a confirmar. No sé por qué siento, Escorpio, que quizás muchos de vosotros están con una energía de creatividad. A lo mejor te has despertado con buen pies, a lo mejor me dices, Richard, ahora veo todo muy diferente, ahora me gustaría hacer cosas nuevas, me gustaría salir de fiesta. Quieres vivir la vida, cariño. Y esto es bueno, Escorpio. Esto es muy positivo, corazón, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Recuerda que es una lectura bonus general. A ver qué me dice el oráculo de la bruja novata. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Dicen, la fraternidad. Fraternidad. Yo lo que siento, Escorpio, es muy importante, al menos en esta semana para ti, estar en armonía o hacer lo que es una reunión con la familia, con los tuyos, con tu entorno. O posiblemente vas a estar en reuniones familiares. Hay muchas reuniones aquí. Siento, Escorpio, también que tú tienes el recuerdo de una persona mayor. Puede ser madre, puede ser padre, puede ser abuelas también, o abuelos, ¿vale? Hay un recuerdo. Es como que esa energía, corazón, siempre te acompaña, siempre está pendiente de ti. A lo mejor tú me dices, Richard, yo siento su presencia, yo siento su energía, yo siento que está en casa. Tienes que hacer caso de tu intuición también. Recuerda, Escorpio, los tres signos principales que la intuición lo tienen desarrollado lo que es al 100% o más, Cáncer, Escorpio y Piscis, cariño. Entonces,
Tú tienes que hacer caso de tu intuición. No sé por qué siento que a lo mejor me dice Richard, siento la energía de mi abuelo, de mi abuela, de mi padre, de mi madre, de una persona mayor. Puede ser tío, tía también. Puede ser una persona mayor, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, cariño. Quiero lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esta cartita. Rey de tierra, generoso, profesional, responsable, pragmático. Una época de éxito. Por eso que ya el oráculo te dice, preparado. Algo te viene, Escorpio. Algo te viene. Dice, encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen. El toque del rey Midas, cariño. Entonces, mi querido Escorpio, te viene una oportunidad muy importante para que tú des un paso más en la evolución de tu vida, corazón. Vas a tener una sorpresa. Vas a tener una sorpresa, Escorpio. Prepárate, corazón. Ya me estarás contando. Ya me estarás contando. Vamos a ver ahora, cariño, qué nos quieren decir tus energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus con el tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. La carta del 9 de espadas, cariño. ¿Algo te preocupa? ¿O estás como un poco, de repente tienes ataques de ansiedad, ataques de pánico, Escorpio? O estás teniendo algún tipo de sueño, pesadillas también, pero algo te inquieta. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen, corazón. A ver. Listo. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, es como que tú me dices, Richard, en este momento yo necesito que una persona en concreto me escuche o simplemente que una persona te apoye. Pero siento que esta persona a lo mejor de repente no se acuerda su época de vacas flacas, que este chico, esta chica o este señor, esta señora, te ignora, cariño, te ignora. Y mira como que yo siento, Escorpio, que tú por dentro estás gritando. Necesitas apoyo, necesitas que esta persona te escuche, necesitas una oportunidad. Pero siento que actualmente ellos o ellas posiblemente te ignoran o se sienten muy especiales. Tenemos lo que es la carta también del Rey de Bastos y la carta del 4 de espadas. Algo se va a remover del pasado, cariño. Puede ser de repente un comentario del pasado, una historia que tú creías que ya estaba zanjado. Algo se remueve del pasado. Vamos a continuar. La carta también del 3 de copas. Y tenemos lo que es la carta del As de espadas o la Reina de espadas. Siento que esta situación que se remueve del pasado, cariño, te va a llevar también posiblemente a que tú tengas una reunión. Esta reunión, cariño, no va a ser una reunión negativa, no, al contrario, va a ser una reunión de armonía, va a ser una reunión de encuentros, etcétera, etcétera. A lo mejor de repente viene alguien del pasado, Escorpio. Recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser que tú me digas, Richard, ha venido un amigo, una amiga del extranjero, ha venido una persona especial, vamos a quedar, un reencuentro de compañeros de clases, un reencuentro de familia, etcétera, etcétera. Algo se remueve del pasado. Te vas a encontrar con personas del pasado, te vas a encontrar con un viejo amor, te vas a reunir con familia, pero yo veo aquí reuniones, muchas reuniones. En esa reunión, en ese encuentro, yo noto de que tú vas a ser como el centro de atención, cariño. Lo que tú digas, ellos te van a escuchar o simplemente te van a preguntar cómo ha ido tu vida, y yo veo, cariño, que tú vas a estar lo que es a la altura. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, me han hecho lo que es una invitación, pero yo no quiero quedar con ellos porque siempre están queriendo saber de mi vida, son cotillas, son chismosos o chismosas. Tú vas a estar a la altura. Cualquier cosa que ellos te pregunten, tú lo vas a responder de una forma diplomática. Veo, corazón, que tienes actitud, tienes madera para esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del Caballero de Copas y la carta de la fuerza o la carta del sol. Siento, mi querido Escorpio, que en esa reunión que vosotros van a tener o en ese encuentro que vosotros van a tener, algo va a salir a la luz, algo que a lo mejor tú querías saber también, que tú querías saber, ¿vale?
Posiblemente puede ser que tú intentabas saber si quizás, vamos a poner como ejemplo, este chico o esta chica te mentía, si esta persona estaba saliendo con alguien, si a lo mejor de repente está embarazada, también puede ser el caso, porque tenemos la carta de la fuerza, que nos hablan de niños, la carta del sol. Algo que parecía que estaba guardado bajo 7 llaves, que tú quieres saber, mi querido Escorpio, va a salir a la luz. Algo muy íntimo, algo que a lo mejor de repente tu familia lo tenía bien guardado, cariño, o tu entorno, o tu pareja. En una reunión, prácticamente, cariño, se abre la caja de Pandora. Pero yo siento que esta situación te va a llevar para que tengas más claridad en tu vida, para que tomes una decisión o para que avances. Para que avance, ¿vale? Yo siento, mi querido Escorpio, es una semana de reuniones, es una semana de encuentros, es una semana también de encarar cosas. ¿No será, Escorpio, que tú me dices, Richard, en esa reunión, a lo mejor tú vas a tocar un tema con esas personas? ¿Por qué no me apoyaste cuando yo te necesitaba? ¿Por qué no me recibiste las llamadas? ¿Por qué no me contestaste? Hay un reclamo, pero eres tú, Escorpio, quien va a dar cara a esta situación de una forma diplomática. Tú lo vas a decir, lo vas a encarar, cariño. Veo que esta persona te va a explicar, veo que esta persona te va a responder, va a haber claridad entre vosotros. Va a haber claridad, ¿vale? Vamos a continuar, voy a cambiar de mazo. Voy a canalizar, quiero canalizar. ¿Qué encuentro va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar? Porque veo que hay un encuentro, veo que hay algo que sale a la luz, veo que hay un descubrimiento para ti. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a canalizar. ¿Qué sale a la luz? ¿Qué sale a la luz, mi querido Escorpio? Muy bien. Cariño, no sé por qué he sentido esa energía de niños, de embarazos también. No digo que sea para todo, porque voy a canalizar, simplemente que lo he sentido lo que es con las campanitas. O tú de repente me decías, Richard, había escuchado que mi pareja o mi ex tenía lo que es un hijo extramatrimonial o una hija. ¿Tú crees que esto salga? Siento que para muchos de vosotros va a salir también, ¿vale? Va a salir. El otro punto, mi querido Escorpio. Cuando te he estado diciendo esto, yo he sentido como que una persona se queja, Escorpio, como que ha hecho, mira, ha emitido este sonido, ¿vale? Se me escaraperó el cuerpo, ha hecho, ¡ah! Ha hecho esto, cariño. Sé que parece algo tonto, porque a lo mejor me dice, Richard, estás loco, Richard, pero yo lo he sentido, Escorpio. Cariño, puede ser que muchos de vosotros, quizás de repente hay un angelito que tenía que llegar lo que es a esta tierra y lamentablemente le cortaron el camino. Tú me entiendes ya. Tú me entiendes, Escorpio. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, ¿vale? Hay un angelito que tenía que estar en esta tierra en este tiempo y le cortaron el camino. Le cortaron. Si tú conoces de esta historia, siento que hay un lamento, cariño. Siento que ese angelito quiere nacer. Este angelito quiere estar en este tiempo. Entonces, yo lo que siento, te recomiendo, Escorpio, que si tú conoces esta historia, pide a Dios, pide al universo, a los ángeles, que te den una oportunidad o que le den una oportunidad de volver a esta tierra. De volver a esta tierra, ¿vale? Porque siento que hay un angelito que no se va. Hay un niño o una niña que quería estar en esta tierra, porque he escuchado un lamento, corazón. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi querido Escorpio, en primer lugar, yo veo que tú notas algo en la mirada de una persona. Puede ser pareja, puede ser suegros, puede ser amigo. Notas algo extraño en su mirada. Es como que tú me dices, Richard, yo siempre he sentido, yo siempre he creído que yo nunca le he agradado a él o a ella. Es como que en algún momento posiblemente esta persona se acercó a tu vida, te mostró lo que es una careta de buena persona, pero como tú eres muy intuitivo, muy intuitiva, te diste cuenta que no, que esta persona no te quería en tu vida, en su vida. No sé por qué siento mucho también con un familiar.
A lo mejor de repente tú te separaste con tu pareja o con una persona especial por motivos familiares. Puede ser que los hermanos, puede ser que los padres, como que no estaban de acuerdo a que vosotros dos siguieran con el contacto, con la comunicación. Veo mucha envidia, veo muchos celos. Estoy viendo un buitre y ese buitre está desgarrando una carne. Se traga esa carne, ese buitre. Y veo que luego aparece lo que es un halcón o un águila. Prácticamente ataca al buitre. Ataca al buitre. Pero veo que esa águila o ese halcón no se come esa carne. Simplemente es como que lo aleja para que no lo haga daño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Escorpio, posiblemente esa persona que tú sientes que no te ve con buenos ojos, en algún momento, o te lo han dicho ya, porque recuerda que aparece un águila o un halcón a protegerte, a defenderte. Posiblemente alguien te advirtió, posiblemente alguien te salvó, alguien te curó de esta persona que tú sientes que nunca te llevó bien, nunca. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, también está relacionado con un viaje. Con un viaje. O tú de repente en algún momento tenías planes de viajar, las cosas se truncaron, o tú de repente me dices, Richard, tuve un accidente en un viaje. Está relacionado con los viajes, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que ese halcón o esa águila que prácticamente espanta a ese buitre, te protegió o te está protegiendo, cariño. Te está protegiendo. Hay una energía, Escorpio, que dime si tú en tu casa has encontrado algún tipo de anfibio muerto. Puede ser de repente una rana, un sapo, puede ser inclusive de repente un reptil también, porque lo veo como esto, muerto en casa o en la puerta de tu casa, cariño. Siento que ese animal es como un sacrificio que hicieron para que a ti te llegue algo malo, pero alguien te protegió. Alguien te protegió. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, también, siento que tienes muchos problemas o posiblemente también esto está relacionado por tanto con los sentimientos de familia o puede ser de repente la pareja de tu ex, como también lo que es en la parte de dinero, herencias, propiedades, dinero, cariño. Como que el dinero hizo de que esta persona te teniera manía, como que te juzgó sin haberte escuchado. A lo mejor tú me dices, Richard, yo nunca he hecho nada en contra de él o de ella, pero es verdad que a veces yo siento que me mira de una forma, no sé, que como muy amenazador, ¿vale? Como que a lo mejor de repente te pone una barrera, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, veo la imagen de una pareja. Si eres mujer, veo una pancita, estás con un vestido blanco con flores o tiene bordado de flores y tu pareja por detrás te está abrazando, te abraza. Veo que aparece lo que es una paloma con una pequeña ramita, corazón. Entonces, ¿qué significa esto, mi querido Escorpio? Para muchos de vosotros van a ser madres, van a ser padres o un familiar va a traer lo que es una criatura. Recuerda, Escorpio, que hay un niño, una niña que lo bloquearon lo que es el camino, que quiere volver otra vez a la tierra. Alguien muy cercano a tu vida o tú vas a ser madre o vas a ser padre, mi querido Escorpio, ¿vale? Estoy viendo muchos juguetes, cariño, pero muchos juguetes. Siento, mi querido Escorpio, que algo muy impactante pasó en tu infancia o en tu juventud. Hay un recuerdo que tú tienes, hay un recuerdo que se te ha quedado marcado en tu vida. Veo que esto te pasó cuando tú no superabas los 15 años, de 15 para abajo.
Veo una maleta también, una maleta. A lo mejor de repente una persona se marchó, una persona te dejó. Puede ser inclusive que tus padres se separaron o tuviste un abandono, Escorpio, porque veo una maleta. O el otro mensaje, corazón, tú quizás eras feliz en un lugar, eras feliz con un entorno, pero lamentablemente te separaron de ese entorno, mi querido Escorpio. Es como que tu alma, como que tu energía quiere retroceder o quiere volver a ese lugar. Si tú, mi querido Escorpio, me dices, Richard, a veces quisiera volver a esa casa, a ese lugar donde tengo ese recuerdo, pero me da miedo, me da mucha tristeza, como que esta situación me supera, esta situación me puede más. Yo te recomiendo, Escorpio, ve, Escorpio. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas cerrar ya ese capítulo de tu vida. Es que, ¿sabes cómo yo siento esa energía? Como un alma en pena, cariño. Las almas en pena, como hay algo que resolver, o simplemente no era su hora para partir de esta tierra, están siempre deambulando por la tierra, cariño. Por eso que muchas veces las personas a veces se encuentran cara a cara con un ser que no pertenece a esta tierra y hay un choque, una impresión muy fuerte. Inclusive puedes terminar loco y loca. Si a lo mejor de repente te chocas con un ser que no es de esta tierra, de esta dimensión, cariño. Entonces, yo siento que muchos de vosotros hay una situación que tú tienes que volver a ese lugar. Cuando tú vuelvas a ese lugar, vas a sentir como una liberación, Escorpio. A lo mejor también puede ser que tú me digas, Richard, quiero visitar a un ser de luz que ya no está en esta tierra, puede ser un camposanto, puede ser un cementerio, pero te da como miedo, porque no aguantas. Cuando lo has intentado te has puesto muy mal, melancólico, pero en estos momentos, Escorpio, las energías me dicen, es muy importante que tú vayas a ese lugar. Puede ser casa, puede ser camposanto, puede ser que te están diciendo las energías que visites a una persona que tú sientes que te necesita también. Es muy importante que te reencuentres con tu pasado. Con tu pasado. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Escorpio. El otro mensaje, mi querido Escorpio, también yo estoy viendo. Muchos de vosotros a veces has intentado olvidar a una persona, pero sin embargo, no entiendes por qué lo sueñas, no entiendes por qué lo piensas. A veces sientes como que tú estás embrujado o embrujada porque me dices, Richard, yo quiero olvidar, yo quiero soltar, pero como que en esta semana, o a lo mejor de repente hace un par de semanas o unos meses, como que últimamente todas las energías o todos los mensajes te lleva al recuerdo de él o de ella. Y no entiendes por qué. Porque muchas veces tú me dices, Richard, yo no estoy pensando en él o en ella. Yo no lo estoy llamando, pero no sé qué pasa, que últimamente lo sueño, últimamente lo pienso, o me llega su recuerdo, o veo algo que me recuerda a esta persona. Tú no lo estás pensando. Son ellos, Escorpio. Son ellos que te están llamando con las energías. Te están recordando, están viendo tu foto, están viendo un video o tienen una prenda tuya, pero te están llamando con esa energía, cariño. Por eso que tú últimamente lo estás sintiendo su conexión, porque a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo no quiero saber nada, pero no sé qué pasa. Yo tengo pareja, yo tengo una historia, pero no sé qué pasa que me arrastra a la conexión con ellos, porque ellos te están arrastrando con su energía, cariño, te están recordando. Por eso que tú lo piensas, por eso que tú lo recuerdas, mi querido Escorpio. Recuerda que es una lectura bonus, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo, adiós al universo. Vamos a ver, corazón, qué me dice en el tarot de la New. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta carta. ¿Te sientes como un poco estresado o estresada en casa? ¿Te sientes que me dice Richard? Quizá de repente algunos de vosotros sienten una presencia
Ya te había mencionado de los abuelos o de los padres, pero algunos de ustedes me dice, Richard, no siento ninguna presencia, pero no sé qué me pasa que no quiero quedarme en casa. No sé qué me pasa que me aburre mi casa. No sé qué me pasa que a lo mejor me da pesadilla en casa. Vamos a continuar, ¿vale? No te sientes bien en tu templo, cariño. A ver, Escorpio. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa. Alguien te está vigilando, cariño. Alguien. Siento un brujo o una bruja que te está vigilando, porque la sacerdotisa es una persona que está trabajando con tu energía. Está trabajando, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú me dices, Richard, no sé qué me pasa, Richard. A veces no me siento bien, estoy de mal humor, me da como un ataque de ansiedad, me pongo a llorar, pero cuando salgo de casa siento una paz, Richard, siento una tranquilidad. Es como que las energías me quieren echar de mi propia casa. ¿Sabes qué pasa? Hay un brujo, hay una bruja. Tiene un perfume que es algo dulce. Tiene un perfume algo dulce. Es un perfume, no es fuerte. Es que no puedo decir marca, pero el aroma que tú sientes del perfume es algo dulce, o tú de repente me dices, Richard, siento un aroma en casa, un perfume en casa. Siento como que, inclusive puede ser que está relacionado con este ser de luz que ya no está en esta tierra, que tú me dices, Richard, yo siento todavía su aroma. Tú ve tomando, cariño. Este aroma, este perfume puede ser de esa persona que te está haciendo ese trabajo para echarte de casa, o puede ser de ese ser de luz. Hay un perfume que tú lo estás sintiendo. Es algo dulce, ¿vale? No es cítrico, no. Es algo dulzón. Es rico, te soy sincero. Muy agradable. Muy agradable. Yo lo estoy sintiendo ahora mismo. Vamos a continuar. La carta de los enamorados. La carta del paje de bastos. Entonces, yo siento, mi querido Escorpio, para muchos de vosotros también, hay como una obsesión. Esta persona que quiere que tú te aburras de casa, a lo mejor tú tienes pareja. A lo mejor de repente me dice, Richard, yo tengo un compromiso. Es una persona que para muchos de vosotros se ha obsesionado contigo. Está obsesionada contigo. Le da igual si tú eres feliz. Le da igual si tú tienes pareja. Su propósito de él o de ella es que tú le hagas caso. Cariño, le da igual. Muchos de vosotros, Escorpio, siento un cáncer, ¿vale? Muchos de vosotros, esta persona, su obsesión por ti, le lleva inclusive a hacer este tipo de trabajo o endulzamiento. Lo lleva, ¿vale? Y el otro mensaje también, mi querido Escorpio, yo lo que estoy sintiendo, corazón, siento que también en tu casa hay como una lucha. ¿No será, Escorpio, que a lo mejor esa energía que tú sientes de tu madre, de tu padre, o de un abuelo, una persona mayor, está en tu casa porque a lo mejor de repente te está protegiendo de otra energía que está ahí? Porque aquí hay un choque, mira, el bien y el mal. Mira esta mirada, cariño. Mira esa mirada. Entonces, hay un familiar, hay un ser de luz que te quiere advertir, que te quiere proteger. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, no todo tiene que ser espiritual, de almas. A lo mejor ese ser de luz que está en tu casa, que tú lo sientes, te está protegiendo de la persona que tú actualmente estás saliendo, o de una persona que está obsesionado contigo, mi querido Escorpio. Siento que hay un ser de luz que te dice, Escorpio, déjala. Escorpio, déjalo. No es bueno para ti. Y tú estás sintiendo esa energía, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición. Haz caso, ¿vale? Hay un ser de luz que te quiere proteger. Hay un ser de luz que te está guiando, Escorpio. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Economía, mi querido Escorpio. Economía. ¿Qué nos dicen, corazón? La carta del 8 de copas. Siento que estás tocando muchas puertas, ¿vale? Estás pidiendo oportunidades. Puede ser que estás lo que es en entrevistas, etcétera, etcétera. La carta del rey de copas. Dentro de esas oportunidades, dentro de estar tocando tantas puertas, va a haber una oportunidad, cariño. Va a haber una oportunidad, ¿vale? Entonces no te rindas. No te rindas, mi querido Escorpio.
la carta también del 7 de espadas, la carta del 9 de oros. Pero veo que dentro de esa oportunidad, entonces, yo lo que siento, mi querido Escorpio, el que tú en estos momentos estés desesperado o desesperada por trabajo, si tú encuentras una oportunidad, si esta oportunidad es favorable, lo aceptas. Si tú me dices, Richard, no, se están aprovechando del momento. La oportunidad o la oferta laboral que me quieren dar no me convence. Pues entonces, cariño, no lo tomes. No lo tomes, ¿vale? Y si tú me dices, Richard, lo voy a tomar para salir del paso porque me dan lo que es un adelanto, vale. Lo tomas por el adelanto, cumples la jornada y luego yo veo, corazón, veo que te va a llegar otra oportunidad mejor. Mira, porque cierras con la carta del 9 de oros. Si tú me dices, Richard, me llega una oportunidad, no está tan mal, no está tan mal. ¿Tú crees que luego me llegue algo mejor? Sí, te va a llegar algo mejor. En este momento, mi querido Escorpio, para salir del paso, para cubrir gastos, para cubrir deudas, toma lo que puedes, ¿vale? Lo que puedas, tómalo, pero siempre observando los contratos todo, cariño. Luego va a llegar algo maravilloso, cariño. Tu esfuerzo va a dar frutos. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras, Escorpio. Solteros y solteras, Escorpio. ¿Qué me dicen, corazón? Vamos a ver. La carta del carro. O una persona viene de afuera, o tú vas a hacer un viaje, o vas a conocer una persona que puede ser del signo Cáncer también. Pero es una persona que se desplaza. Puede ser que tenga coche, puede ser que tenga carro, vas a conocer a una persona. Veo que esta persona, cariño, te va a ofrecer una oportunidad. No sé por qué siento, Escorpio, que el gran amor de tu vida no está en tu zona de confort, es una persona que está afuera o una persona que viene de vacaciones, te conoces con esta persona y esta persona, cariño, es la oportunidad que tú estás buscando, la oportunidad. La carta también de la reina de oros, siento que con esta persona puedes formar lo que es una familia. La carta también de la sacerdotisa, evolución pura, cariño, evolución pura. Siento que el gran amor de tu vida no está en tu zona de confort. Tiene que viajar, tiene que desplazarse. Esta persona llega, te ofrece la oportunidad de una relación, inclusive de viajar, cariño, de mudarte donde viene este chico o esta chica, y vosotros formar lo que es una familia. Veo familia, mi querido Escorpio, en un futuro para vosotros, solteros y solteras. Pero, cariño, el amor no está en tu zona de confort. Es una persona que está en la distancia y siento que con él o con ella vas a ser feliz, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Escorpio, que Dios Universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Déjame ver si las cartas están en orden. Vamos a ver. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Respuesta, no refuerzo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Como estoy con el caramelo en la boca por mi garganta, pues me trabo. A ver, se mira. Un poquito más adelante. Vale. Ahora. Opción 1, opción 2 y opción 3. Respuesta en el tarot egipcio. Elige solamente uno, cariño. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, viajes y cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la rueda es un sí, viajes, cariño, Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de los enamorados es un sí, enamorados, compromiso, relación, Géminis, cariño. No sé por qué siento, Escorpio, que muchos de vosotros van a hacer un viaje, ¿vale? No sé por qué siento que tu historia, tu evolución, tu crecimiento está relacionado con los viajes. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Escorpio. Que Dios Universo me ayude, Escorpio. Las características. Que Dios Universo me ayude, Escorpio. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona que es mayor de 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene para ti, porque puede ser menor.
Esta persona es una persona muy culta. También es una persona muy solitaria, muy solitario. Una persona inteligente que tiene lo que es ya una independencia. Entonces, es una persona que tiene su trabajo, su proyecto, tiene una casa, tiene un hogar, tiene dinero. Pero cada vez que llega contigo, cada vez que coincide contigo, Escorpio, se alegra. Es como que tú le das vida, tú le das de repente confianza a esta persona. Piel blanca, delgados o delgadas, altos o altas, cabello largo, ondeado, barba si son varones, puede ser que tenga canas. La carta de la reina de oros. Existe una persona que en estos momentos no te habla. Existe una persona que a lo mejor de repente se comporta como al margen de la situación. Vamos a suponer que a ti te gusta tu profesor, tu profesora. Vamos a suponer que a ti te gusta tu jefe, tu jefa. O una persona con un cargo. Entre vosotros dos ha pasado algo o está pasando algo. Pero cada vez que está rodeado de personas, a lo mejor de repente te ignora o no es tan expresivo o expresiva. Es normal, Escorpio, porque si esta persona tiene un cargo importante, es normal que no quiera hacerse notar, porque lo pone lo que es en un compromiso. Puede ser mulato o mulata. Muy atractivo, muy atractiva, se cuida mucho lo que es su aspecto físico, tranquilamente vive apartado de la ciudad, o vosotros viven apartado de la ciudad. La carta también del 6 de espadas. Hay una persona, cariño, que se está divorciando, hay una persona que deja lo que es una relación. Veo que este hombre o esta mujer hace un viaje muy largo, se viene con todas sus cosas y te busca. Te busca. Te busca de una forma arrepentida, te pide perdón, te pide una oportunidad, necesita hablar contigo. Puede ser que sea muy blanco, muy blanca, o a lo mejor de repente en el lugar donde está, pues no se broncea mucho. Cabello negro, largo, puede ser de cualquier color, ¿vale? Esta persona, cariño, está terminando una relación o acaba de pasar algo muy negativo que vuelve otra vez al lugar donde tú estás y veo que te busca mi querido Escorpio, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones, cariño. Ya me estarás contando, ¿vale? Yo te recomiendo, cariño, que actúes de una forma diplomática. Veo que te viene el éxito, veo que te vienen cosas muy buenas, pero siempre hay que estar con cabeza fría, ¿vale? Te quiero, mi querido Escorpio. Siento que la energía de una persona siempre te está cuidando, siempre te está protegiendo. A pesar que a lo mejor de repente te quieren cerrar los caminos, hay una persona, un ser de luz que siempre te cuida. Besotes, Escorpio. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.